Entonces, estamos haciendo una compañía de datos, porque hoy en día los modelos de inteligencia artificial lo que los termina por frenar es la data. Entonces, ya toda la data disponible, o la gran mayoría de data disponible ya se acabó, porque en el Internet, digamos que ya scrapearon toda y ya no hay nueva información. Y hay mucho auge en eso en empresas de San Francisco, pero mi foco principal, y ya por último, pues, es una empresa llamada Camaral, Camaral.ai, en donde junto a 2 grandes amigos y, pues, ahora co-founders, Samuel y Octavio, lo que hacemos es que creamos clones digitales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Startup Sessions. Otra vez aquí nos encontramos para conversar. Esta vez tengo la oportunidad de conversar con Alan Argüello. ¿Cómo presentarte? Es medio difícil la presentación inicial de este podcast, pero diría co-founder, partner, ingeniero, emprendedor, bueno, y muchísimas cosas más en una sola persona. Un placer traerte aquí. Nada, bienvenido. Bien, oye, no, pues, primero que nada, Rob, gracias por la invitación. Como te comenté, pues, hay esas relaciones curiosas que nos conocimos, y lo contaremos quizás un poquito ya hace casi 3 años, si no estoy mal, poquito más de 3 años, y pues como que pasa eso que uno habla de diferentes ocasiones. Entonces, realmente como que les tengo el aprecio porque siempre has estado súper dispuesta a apoyarme en las diferentes locuras que he estado, que podemos contar un poquito. Pero nada, por mí encantado y gracias por la invitación. No, de nada, un placer. Y sí, yo también estaba haciendo cuentas de, bueno, ya creo que sí, totalmente, creo que 3 años. En el medio hemos conversado por diversos temas, empezamos en su momento con, me acuerdo, Makers, Fellowship, después, bueno, fuimos hablando de otras temáticas, siempre en contacto. Eso también creo que es un poco lo lindo del mundo emprendedor, del mundo de las startups, que permanentemente uno sigue como en contacto con personas con las cuales hizo buenas acciones, tiene buena energía, tira para el mismo lado, como decimos un poco acá en Argentina. Así que nada, un placer traerte acá al podcast, que me parece que sin dudas tu historia, lo que estuviste haciendo, lo que estás haciendo actualmente, seguramente agregue valor a aquellos que nos están escuchando, que están dando sus primeros pasos emprendiendo o que ya tengan una startup eh, ya desarrollada. Así que bueno, gracias. Como primera parte, o sea, como primer inicio, me gustaría como hablar un poco, presentarte y perdón, que vos te puedas presentar y que nos puedas contar un poco quién sos, qué estás haciendo ahora, de dónde venís, porque también muchas veces es interesante entender un poco de las formaciones que tiene cada uno y cómo fue que llegó hacia donde está hoy en día en el rol en el que estás. Así que lo que quieras contarnos como para que te conozca la audiencia, bienvenido sea. Bien, pues claro, como bien mencionaste, pues mi nombre es Alan y como mi acento quizás me delatara, pues soy mexicano. Entonces ya algunos me dicen que tengo mezcla mexicano-colombiano. Tengo ya 3 años trabajando también con personas de Colombia. Tengo 29 años y pues desde hace 2020 metido en el mundo de la tecnología, más que por gusto, por accidente. Para mí es importante contarlo, pues uno a modo de chiste, pero porque también creo que algo que termina por pasar es que muchos no emprenden quizás porque siento que muchos cuando ven, por ejemplo, el podcast de Osotrava o estos podcasts, pues ven a gente que quizás ya tenía un contexto más privilegiado. Y yo, por ejemplo, en mi caso, vivo en una ciudad que se llama Morelia, Michoacán, que si ustedes investigan, es en lo absoluto algo cercano al mundo de startups. Entonces, yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Estudié ingeniería eléctrica. ¿Por qué? Nada más. Dije, creo que la electricidad nunca se va a acabar. Entonces, seguro de aquí algo voy a poder hacer. En la carrera, cuando estaba estudiando programación, porque nosotros veíamos programación más para resolver ecuaciones, yo copiaba los exámenes, dije, yo creo que nunca me voy a dedicar a programar ni nada. Entonces, ya luego cuando salí, pues me enfrenté con la realidad de que uno laboralmente, la verdad, me sentía un poquito perdido, también porque aquí en Morelia no había como que mucha oferta laboral y no era algo que me motivara. De ahí en cosas random de la vida, me fui a Canadá, estuve mochilando, trabajé en construcción, en carritos de comida, haciendo mudanzas, créanme, hice cosas muy random. Ya de ahí regresé, puse un mini emprendimiento. Yo soy muy aficionado al mundo del deporte, entonces puse un emprendimiento de compra y venta de suplementos deportivos. Al final me aburrí porque dije como que eso qué sentido tiene. Y por cuestiones de la vida, pues en 2020 una empresa que se llama Enroute, que es una consultora en Monterrey, que es una de las ciudades más grandes en México, tenían un programa para ingenieros e ingenieras recién egresados, en el cual si tú pasabas un curso del MIT, te contrataban
y básicamente pues aprendí hasta programar con el curso del MIT. No tenía ninguna otra oferta en la mesa, entonces no era como que me podía poner mis moños. Digamos, en México, acepté, pasé el curso y pues de ahí el resto es un poco historia. Estuve 1 año y medio aproximadamente trabajando en proyectos de una empresa llamada National Western Life de Estados Unidos, entonces estaba como QA tester y software engineer. De ahí salté a una empresa llamada Vic, que fue de las primeras en pasar en Y Combinator, levantó dinero de fondos como Lightspeed, Accel, Greylock, que son fondos muy reconocidos. De ahí renuncié a mi trabajo, sucedió que Plata en los Ventures nos invirtió muy rápido $100,000, a mí y a mi cofundador de ese momento, hice un montón de errores, apagamos la compañía. Después, ahora sí aquí es donde entró, en 2023, yo entré a trabajar a Makers Fellowship, que es una comunidad para jóvenes menores de 25 años. Yo entré como maker en 2022, pero entré a trabajar a Makers en 2023. Y pues ahí aprendí y trabajé con uno de los cofundadores de Rappi, que se llama Andrés Bilbao, además de otras personas, pero pues digamos, él es el de más renombre. Y finalmente, pues por cosas de la vida, terminé por conocer a Alexander Torrenegra, que él es uno de los Sharks en Shark Tank Colombia, México. Lo conoce más por eso, en realidad, pues él y su esposa han hecho más cosas que Shark Tank, pero pues creo que evidentemente la parte flashy. Estuvimos 1 año y medio construyendo una compañía que fue profitable, es decir, era rentable, creció, pero al final sentimos que no iba a crecer mucho y la decidimos terminar por apagar. Y pues hoy en día estoy en dos cosas. Número uno, pues terminé por tener una muy buena relación con Alex y con Tania. Entonces estamos haciendo una compañía de datos, porque hoy en día los modelos de inteligencia artificial lo que los termina por frenar es la data. Entonces ya toda la data disponible o la gran mayoría de data disponible ya se acabó, porque en el Internet digamos que ya scrapearon toda y ya no hay nueva información. Y hay mucho auge en eso en empresas de San Francisco, pero mi foco principal, y ya por último, pues es una empresa llamada Camaral, Camaral.ai, en donde junto a dos grandes amigos y pues ahora co-founders, Samuel y Octavio, lo que hacemos es que creamos clones digitales. Entonces, por eso yo en esta reunión pude haber mandado un clon, evidentemente no lo iba a hacer, pero digamos, clonamos la cara, la voz y le ponemos una base de conocimiento para que pueda hacer flujos de trabajo, no para reemplazar a las personas, sino más bien para hacerlas más eficientes. Ya tenemos 1 mes con esta compañía, la estamos tratando de construir desde San Francisco, hemos estado yendo mucho para allá, pero para parar un poquito y poner un stop, a manera muy resumida, pues en estos 6 años esa ha sido la travesía. ¿Cuántas cosas? O sea, primero, gracias por el resumen, me parece como que hiciste un re buen pitch en ese sentido de, bueno, contar rápidamente un poco cómo fue esa trayectoria y todo el nexo. Claro, yo honestamente no sabía de qué ciudad de México venías. Me parece súper interesante lo que me comentaste al principio de no vengo de una típica ciudad en donde quizás, como ocurre un poco, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y acá ocurre un poco lo mismo. Digo, hay determinadas ciudades que las oportunidades son más cercanas simplemente por haber nacido ahí o por haber estado ahí. Así como mencionaste Monterrey, yo te puedo decir Buenos Aires. Acá en Argentina, Buenos Aires, tenés un montón de posibilidades en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo universitario también, y está muy centrado, y no es lo mismo estar en Buenos Aires, y me refiero no solamente Buenos Aires, acá son provincias, sino, o sea, desde lo que es capital y los alrededores, a de repente nacer en un pueblo, en, no sé, de repente Salta, en Neuquén o en alguna otra provincia de lo que es la Argentina. Así que es súper interesante lo que decís de, bueno, contextualicemos un poco desde dónde vengo, porque también muchos chicos quizás vienen de ese tipo de ciudades o de pueblos o de lugares que quizás no tienen las mismas oportunidades que otros, simplemente por un tema de locación, nada más, no por un tema de capacidad. Entonces está bueno y creo que inspira mucho el hecho de se puede, de repente en tu caso, desde emprender hasta trabajar para grandes compañías, una compañía de YC que también comentaste anteriormente, digo, están esas posibilidades eventualmente si uno se lo propone. Sí, de hecho, pues es algo que también lo comento porque yo recuerdo, pues con ustedes comenzamos a trabajar por esto que no sé si lo siguen haciendo, pero me pareció una iniciativa muy buena de Wordstar Academy. No sé si eso continúa o ya no. Continúa, sí, o sea, continúa, tenemos las redes, generamos contenido, por un tema interno de tiempos, de manos, de oportunidades, lo frenamos un poco en el último año, o sea, fines del año pasado y de lo que va de este 2025, pero eventualmente sí, seguimos con la intención de generar oportunidades, workshops e iniciativas para aquellos que están dando sus primeros pasos en tecnología, sí. Pues justo por eso y pues genial ahí quien la escuche y des una vuelta por ahí, más si es un chico o chica joven
Me parecen cool esas iniciativas porque creo que en esa parte pues se terminan por unir chicos que están en otras partes, no necesariamente en la capital o muy cercanos a esos hubs de emprendimiento. Entonces, a mí es por eso también lo importante que creo que está bien como compartir o decirlo un poco porque creo que también humaniza o hace como más tangible para esos chicos como este tipo de cosas y que pues nuevamente creo que cosas como Workstar Academy y todo ese tipo de iniciativas son geniales por eso. Qué bueno, sí, sí, sin dudas. Bueno, un poco Web Started Academy en su momento, la intención, que bueno, es un spin-off de Web Started, siempre la intención fue poder acercar a la comunidad Latinoamérica, hispanohablante, porque todo el contenido lo generamos en español. Nada, contenido, oportunidades para aquellos que están dando sus primeros pasos en tecnología y creo que también la pandemia, o sea, como que hubo un poco un quiebre en el 2020 en adelante, en donde una de las cosas positivas que trajo es quizás el acceso más fácil, más rápido a contenido eventualmente. Decir, bueno, hago un workshop estando en una ciudad o en un pueblo en Colombia de alguien que lo da en otro pueblo en Argentina o mismo, no sé, en Buenos Aires. Y tengo el acceso gratuito, fácil, rápido. Creo que ahí me parece que iguala un poco las oportunidades, es un poco lo que quisimos hacer en Academy, en tecnología. Después surgieron algunas cosas de marketing, de sales, y que lo queremos como seguir generando para, nada, para que todos aquellos que tengan la oportunidad de aprender algo y que eso les sirva como una herramienta para acceder a un puesto laboral, bienvenido sea. Así que, bueno, desde eso súper interesante hasta, quiero como, dejaste pasar ahí como por arriba esto de, bueno, en un momento emprendimos, nos invirtió en Platanus, y me quiero detener un poco ahí porque si bien vos comentaste que anteriormente ya habías emprendido, quizás no en startup, pero sí eventualmente con el deporte, que es algo que a vos te interesa, comentaste al principio. Me interesa mucho cómo fue esa primera experiencia en mundo startup emprendiendo, o sea, y lo de Plátanos, por favor, contanos un poco, nada, cómo fue ese primer paso en que vos dijiste, bueno, quiero emprender y fundar mi startup. Cool. Pues la verdad fue muy caótico, o sea, y yo creo que nuevamente eso también es muy importante decirlo que es caótico, que nadie tiene idea de lo que está haciendo hasta cierto punto, porque a mí me pasaba, o sea, yo ya tenía la intención e hice otros intentos previos, que no los cuento tantos porque pues X no duré tanto tiempo en ello, pero ya había querido emprender desde antes, simplemente desde que estaba en el Root, la primera empresa que me contrató, a cuando entré a trabajar a Vic, a mí me llamaba mucho la atención en trabajar en Vic, por eso de que habían entrado a Y Combinator y Pamela Valdés, que yo la admiro un montón porque ya fue de las primeras Thiel Fellows, que Peter Thiel es el primer inversionista de Facebook y tiene un programa en el que te saca de la escuela y Pamela fue la primera Thiel Fellow de Latinoamérica. Pues para mí era como de seguro aquí en Vic voy a aprender lo que no sé y seguro estos tipos son unos genios y todo lo demás. Y realmente eran personas increíbles las que trabajaban en Vic, que sigo admirando un montón, pero pues también me di cuenta que cuando estaba ahí y me decían como, o yo preguntaba como, oye, ¿por qué está este pricing? ¿Por qué el producto tiene este precio? No, pues nos lo inventamos. Y yo como de, ok. O sea, no se supone que hay como, sabes, una metodología o todo lo demás. Sí. Entonces, ahí me di cuenta un poco de que emprender es caótico y también porque yo sentía que ocupaba estar más preparado. Hice un MBA on the side. Al final únicamente me faltó un mes para completarlo, pero lo dejé porque era una pérdida de tiempo. Pero con el MBA también me di cuenta que es una maestría de administración de empresas que todo lo que había hecho, pues si bien me sirvió de experiencia, trabajar en diferentes compañías, trabajar en Vic, hacer el MBA y diferentes cosas, la realidad es que nada te prepara para emprender más que emprender. O sea, ahora sí que en piel ajena uno no termina no experimenta uno en piel ajena. Entonces renuncié, no sabía mucho qué hacer y hice el pecado que termina por cometer la mayoría de fundadores técnicos que ellos se ponen a construir pensando que con construir los usuarios terminan por llegar solos. En ese momento yo también estaba en una comunidad llamada OnDeck, que OnDeck era una comunidad de San Francisco que estaba en auge en 2020 y 2021. Habíamos ganado un hackathon con un equipo, con unas chicas de Google y otra chica en una compañía llamada Intuit. Íbamos a aplicar una aceleradora, no se dio. De ahí seguía haciendo un intento y finalmente hay una plataforma llamada YC Co-Founder Match, que digamos que es como el Tinder para encontrar cofundador. Entonces uno ahí se pone como de, sabes, como que soy técnico y me interesa gente así o así. Terminé por conocer a un chico llamado Máximo, con el cual teníamos muchas conexiones en común. Comenzamos a trabajar en conjunto y yo había aplicado a Plátanos Ventures por mi cuenta. Entonces, justamente cuando nos conocimos con él,
termina que Plátanos me invita a hacer la entrevista, pero yo le dije, mira, a mí solito me van a rechazar, pues qué tal si mejor vamos los dos y ya estamos como que comenzando a trabajar en conjunto. Y pues por cosas de la vida, pues Plátanos al final tuvimos la entrevista, nos terminan por aceptar, pues muy cool. O sea, esa experiencia realmente creo que es de esas cosas que no le puedes poner tanto un precio, pero pues finalmente algo que he aprendido es que si tú como equipo no estás alineado, no importa la edad en la que estés trabajando, eso no va a ir para ningún lado. Entonces, durante ese año con Máximo, pues hicimos la entrevista a Y Combinator, hicimos muchas iteraciones y todo lo demás, pero la realidad, pues a pesar de que yo y con Máximo me mantengo en contacto y podemos hablar, pues a nivel de cofundadores, como socios en un negocio, no hacíamos fit, entonces finalmente decidimos como decidimos como apagar la compañía, regresar el dinero que nos quedaba a Platinum Ventures y ya, pero pues a manera general es un poco como llegamos. De ahí en fuera, la experiencia de Platanus a mí me ha parecido muy buena, o sea, realmente me cambió la vida y siempre estaré agradecido con Paula, Joaco y Andrés, que fueron quienes nos invirtieron, pero pues sí, o sea, no es como que nada mágico y finalmente uno como emprendedor, después de haber hecho Platanus MBA y de trabajar en compañías, uno no hay una receta mágica para emprender y esa es la parte bonita y fea, pero esa ha sido mi experiencia. No sé si tú ahí tengas como otro punto de vista. Sí, no, no, súper interesante y está bueno también, nada, hacer foco en, bueno, no funcionó, entender, hacer una retrospectiva, entender por qué y capitalizarlo para futuras experiencias, ya sea emprendiendo o ya sea no emprendiendo, digo, siguiendo en el mundo de tecnología, pero quizás hasta como colaborador en algún otro proyecto. Lo que decís me hace mucho sentido, de hecho yo creo que te comenté que había visto un posteo tuyo, ya no me acuerdo de cuándo fue, pero bueno, fue hace poquito, reciente en LinkedIn, que hablabas un poco de habiendo eh, conversado con muchos founders, emprendedores y demás, que un punto en común que veías en el tema del fracaso, entre comillas, de las startups o startups que quizás no llegan a buen puerto o terminan cerrando, tiene que ver con esto, con la importancia de conocerse con sus cofundadores. Y yo comparto 100% eso también desde mi lado, acompañando a founders de distintos países, nacionalidades, culturas, en distintos estadios, ya desde mi lado más acompañándole en lo que es el armado de equipos, pero también siendo mentora en en algunas incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión y demás, y iniciativas. Veo mucho esto, o sea, esta conversación se repite de no funcionó porque no hubo buen match, porque no se alinearon las expectativas, porque la cultura, digo, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de emprender. Una de ellas es cuáles van a ser sus cofundadores. Y eso es muy difícil también, porque en definitiva es, bueno, que también, como así dijiste al principio, bueno, uno como aprende emprendiendo, no hay ningún MBA, no hay ninguna formación académica, o mismo, por más que uno sea empleado en en una startup, de repente uno aprende cuando tiene que emprender. Para mí con los founders pasa un poco lo mismo, te terminás de conocer cuando estás trabajando, o sea, vos puedes ser un gran amigo de toda la vida, puedes ser un muy buen ex compañero de trabajo, pero en definitiva es cuando terminás fundando una empresa, cuando te terminas de conocer. No sé si opinás igual o si tenés alguna como diferencia en esto, pero yo lo veo de afuera, con los años de experiencia trabajando en este rubro y siento como que en definitiva es ahí donde se terminan viendo las cosas. Sí, mira, ahí para responderte, tú, más o menos en el día a día con Javier, tu co-founder, como cuánto tiempo se comunican, o sea, como cuánto tiempo pasan hablando al día, cuánto dirías que en promedio como que Y yo chatan. creo que todo el tiempo, o sea, no estamos o sea, no te digo que estamos en calls constantes, pero no pasa un día que no estemos hablando eventualmente, o sea, o por Slack, o por WhatsApp, o en una meeting. En cuanto a horas no lo sé, pero es constante la comunicación y es algo que para nosotros lo que nos pasa es que a los 2 somos muy obsesivos de la comunicación. Entonces, en ese punto es como que no chocamos. O sea, nunca tuvimos un problema por falta de comunicación o por comunicación equivocada, porque estamos como muy atentos en ese punto, que quizás es una pavada, pero realmente a nosotros no funciona. Podemos tener otro tipo de rispideces en otras cosas, pero en lo que es la comunicación siento que es constante y efectiva. Sí. Cool. Y la pregunta te la hago porque si yo te aseguro y que quien esté emprendiendo y todo lo demás, que si hace un análisis descriptivo, es decir, del pasado de cuánto tiempo habla con sus socios o socias, te lo aseguro que probablemente hablas más con ellos o con ellas que con tus papás, con la novia, con los amigos, etcétera. Ser Sí. por eso es bien importante porque si le estás dedicando 8, 10, 12, 14 horas diarias de tu vida a trabajar en conjunto con otra persona,
pues no tiene mucho sentido que al final sea con alguien de que dices, uy, no, como que no me gusta tanto esto, como que nos llevamos un poquito mal en eso y todo lo demás. Entonces, es por eso que a mí sí me parece súper importante, como que simplemente es una relación humana que en este punto el objetivo es crear un negocio, pero pues es una relación y pues uno debe tratar de sobrellevarla de la mejor manera. Entonces ahí el mejor consejo es hacer dating, como cuando uno va a salir con alguien, que de hecho pues dirán medio de broma, ¿no? Pero es una realidad. Descasarte de una sociedad a veces un poquito, de una sociedad de negocio a veces está un poquito más complicada que de una relación personal. Entonces, por eso sí, ponerle cuidado, hablar muy transparente. O sea, yo lo que he aprendido en todo este tiempo, mi error más grande ha sido, y lo voy a pasar un montón y ahorita, pues yo ya lo he cambiado, pero lo voy a pasar mucho con equipos que me ha tocado trabajar, que a muchos nos da pena. O sea, obviamente no es lo mejor decir, oye, Ro, ¿sabes? No me gustó eso que hiciste, o sabes, siento que no estás trabajando tanto, o sabes, como que esto lo estás haciendo mal. Es incómodo y yo me siento mal, entonces como que todos tratamos de evitar esas pláticas incómodas, pero entre más las evitamos, más terminamos por guardar eso y en algún momento explota. Es lo que a mí me ha pasado y es lo que le he visto que le pasa a un montón de emprendedores, entonces es por eso que la importancia en el equipo es fundamental y más porque si quieres levantar capital, pues hoy en día, habiendo hablado con fondos en Latinoamérica, Estados Unidos y trabajando de cerca con inversores, la apuesta es en el equipo. Y, o sea, y créeme que ellos detectan súper fácil cuando un equipo no está alineado. Entonces, desde todo el punto de vista, desde como negocio y desde si quieres levantar capital, pues es súper importante que estén alineados en esa parte. Totalmente. Y si tuvieras que recomendar, o sea, supongamos que haya alguien que hoy llega a ti y te dice, bueno, quiero emprender, estoy buscando, estoy evaluando co-founders. Bueno, comentaste anteriormente lo de YC, la plataforma de, no sé si dijiste Founder Match o algo así, Co-founder match. Ujú. Co-Founder Match. No sé si sigue existiendo o era algo que estaba Sí, en sí, su sí. momento. Sí, bueno, eso puede ser una posibilidad, pero si hay alguien que genuinamente desconoce, está buscando un co-founder, ¿qué recomendaciones le darías a esa persona desde cómo buscarlo y también qué conversación debería tener? Digo, quizás de repente sí tengo 3 personas, ¿no? Ahí evaluando en el radar, ahí entre mis contactos. ¿Qué conversaciones deberían tener de manera previa como para entender, por lo menos para es imposible, imagino, estar 100% seguro, pero bajar el riesgo lo menos posible, eventualmente? Cool, pues uno en la parte de cómo buscar, existe como este dating advice que primero pues sé la persona que tú quisieras, a la que tú quisieras, con la que tú quisieras salir. Entonces un poquito de, primero también comienza por tú saber qué pros tienes y a quién puedes complementar y por qué le puedes complementar en el sentido de, si es alguien muy técnico, pues quizás lo que me conviene buscar es más bien una persona que complemente mis debilidades, quizás en la parte de negocio, de marketing, o si quiero alguien más que también sea técnico, técnica genial. Pero entonces primero para buscar un emprendedor o un socio o socia, pues primero saber cuáles son tus fortalezas, debilidades y qué es lo que estás buscando, como qué es lo que puedes ofrecer y qué es lo que tendrás por buscar. Ya más puntualmente, tácticamente, pues está la plataforma de YC Co-Founder Match, pero con el tiempo y aunque han salido negocios buenos de por ahí, yo sí creo que en lo posible que sea más orgánico, o sea, como que sean personas con las cuales terminas por conocer en un evento o de que alguien te lo presentó, todo lo demás. Así ha sido mi experiencia y creo que termina por salir mejor, porque si no, sí siento que puede ser un error. Conozco algunos casos, yo de hecho, de plátanos que les terminó por ir bien, una empresa que se llama FinTalk. Ellos, digamos, los cofounders no se conocían, pero tenían una idea muy similar y los mismos chicos de Plátano les dijeron, como digan, ustedes quieren hacer algo muy similar, ¿por qué no comienzan a trabajar juntos? Hoy en día Kintok levantó una serie A y ha levantado más de 40, 30 millones de dólares. Entonces, digamos, es un caso que le fue bien y hay diferentes, pero estadísticamente en el número de población total respecto a la muestra, generalmente no termina por ir tan bien, entonces por eso sería cuidadoso. Y también, pues una vez hecho eso, fuera de si conoces o no tanto a la persona, ser súper transparente. Finalmente, yo lo que he aprendido con el tiempo es a valorar más mi tiempo y el tiempo de la otra persona. Entonces, también respetar si tú y yo nos vamos a asociar como de, Ro, somos dos personas grandes, vamos a estar aquí 8, 10, 12 horas al día estresándonos, como que tratando de salir, de que las cosas salgan adelante, porque no simplemente somos transparentes en qué es lo que tú buscas y qué es lo que yo busco. Si la cosa va bien, si los dos estamos alineados, genial, pero si no estamos alineados, pues ¿por qué nos forzamos? ¿A quién le firmamos un pacto? ¿O quién nos puso una pistola en la cabeza? ¿O qué onda? Entonces, ¿qué preguntas es? Número uno, ¿qué camino quieres seguir? Y esto más porque en el mundo del emprendimiento, pues termina por pasar que
Está el que quiere levantar capital y el que no quiere levantar capital, entonces, porque esa es una decisión muy importante y sí va a marcar muy diferente cómo vas a emprender entre si levantas o no capital una vez que tienes inversionistas. También, oye, ¿qué tanto tiempo te ves como emprendiendo? No sé, ese diferente tipo de cosas. Y yo personalmente, algo que me gustó mucho de cuando conocí a Alex Torrenegra, él de hecho tiene un documento que dice, estas son las cosas buenas y las malas de mí, y esto puedes esperar de mí, tanto de mí hacia ti, pero lo que yo esperaría de ti hacia mí. Entonces, ese tipo de documentos es algo que me gusta un montón y yo hoy en día también ya tengo uno en una página personal que tengo. Y nuevamente, pues se trata como, en lo mayor posible, de ser súper transparente. O sea, como, mira, este soy yo, si te parezco loco, genial, lo acepto. O sea, como que estoy loco para ti desde tu perspectiva, pero si no, pues hicimos match. No se trata de estar forzando gente. Entonces, yo creo eso. Y ya por último, pues al final siempre va a haber un tema de riesgo. Es decir, pues uno nunca sabe cómo es estar con otra persona hasta que se van a vivir juntos y como que ya cada uno se ve sus mañas feas y todo lo demás. Sí. Entonces, trabajen juntos al menos un mes, es lo que yo hago por ahora. Entonces, idealmente diría que 3 meses trabajen juntos, ven cómo se llevan, vean si no se terminan por pelear, agarrar de las greñas entre quienes estén trabajando. Y ya una vez hecho eso, pasado eso, si realmente ambas partes o las personas que estén, por ejemplo, y en mi caso ahorita somos tres personas, como oye, ya trabajamos juntos X tiempo, los tres estamos como que a gusto. Sí, mira, a mí, por ejemplo, que, oye, Ana, mira, tú creo que puedes mejorar en esto, yo creo que X fulanito puede mejorar en esto, pero son cosas con las que estoy ok. O sea, simplemente te las hago saber porque creo que puedes mejorar, pero como que todos estamos ok. Listo, ahora sí, hagamos que si el vesting, hagamos que si la compañía y todo lo demás, pero entonces creo que esa es la mejor manera. Primero, tratar de hacerse las preguntas difíciles. Segundo, pues hacer esa parte de vivir juntos, que es trabajar de manera conjunta. Y tercero, pues ahora sí hacer el papeleo legal y todo ese tipo de cosas. Muy Pero, bueno. Sí. ujú, Sí, sí, no, sí, 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 sí. no, no, justo te iba a decir, no sé si tú has visto otra cosa, pero eso es lo que yo te diría. Me parece muy interesante esto último que comentabas, después el papeleo legal, porque eso también lo he escuchado varias veces, de nos pusimos a firmar papeles, toda la parte legal y demás, y después todo lo que dijiste previamente, y después nos terminamos conociendo, las preguntas y demás, no, es primero invertir mucho tiempo en la comunicación, o sea, lo que comentabas del file de, bueno, estas son mis fortalezas, mis debilidades, o sea, como acá te muestro un poco quién soy yo, como para que en crudo conozcas, por más que después obviamente te voy a terminar conociendo trabajando, pero bueno, Claro. mucho hincapié en la comunicación inicial y en destinar mucho tiempo ahí, por más que sea chocante, por más que no guste, por más que sea incómodo, porque muchas veces te estoy contando que quizás estas son mis debilidades o estos son los puntos que yo sé que tengo que mejorar, pero que hoy estoy así, o estos son mis no negociables, que eso también puede pasar, no sé si alguna vez te pasó, estos son mis no negociables, yo esto o no lo voy a cambiar, o no estoy dispuesto a negociarlo, o esta es mi forma de trabajar. Puede sonar un poco rudo, pero eventualmente es preferible invertir ese tiempo y luego sí hablar del papelerío, lo legal, lo contable, bueno, todas esas cosas que a todos nos da dolor de cabeza, que quizás muchas veces no entendemos, que tenemos que estar pagando por, no sé, estudios de abogados, contadores, el terminar de entender, o sea, recién ahí plantearnos todas esas cuestiones. Eso es súper interesante. Sí, y últimamente, pues uno en el mundo de startup hay mucho esto como de growth hacks, ¿sabes? Como de trucos para crecer tu compañía y todo eso. Yo con el Sí. tiempo lo que he aprendido es que el mejor truco para crecer la compañía es un equipo alineado. O sea, un equipo alineado, la idea no importa mucho, o sea, la saca del estadio de una u otra manera. Entonces, por eso la importancia. Y solo sí hago un hincapié en lo único que sí, por el amor de Dios, porque ya a mí ya me tocó ver peleas muy de frente de gente que no hace lo que voy a decir, hagan el bendito vesting. Quien no haya escuchado de vesting es que no te ganas las acciones de la compañía en el momento en el que firman, como que crean la entidad legal, sino que las vestean, que hacer vesting es, te las voy repartiendo conforme va pasando el tiempo. Generalmente el contrato estándar es 1 año de cliff y 4 años de vesting, que básicamente es obtienes el totalidad de lo que te corresponde. Digamos, si yo y Ron nos asociamos y cada uno tenemos 50%, obtenemos el 50%, nuestro 50% de acciones, hasta después de 4 años, si los dos nos quedamos 4 años. Si no, si me voy, por ejemplo, al año, a los 2 años, pues obtengo lo correspondiente por el tiempo. Digamos, en este caso, si me quedo 2 años, tendría el 25% porque me quedé la mitad del tiempo. Pero desde mi perspectiva, y de hecho es como lo estamos haciendo en Camaral, idealmente, pues si realmente están viendo esto a largo plazo, nosotros tenemos un vesting de 2 años de clip y 6 años de vesting. Entonces,
Si alguien se va antes de 2 años, se va sin equity y hasta los 6 años es que desbloquea todas sus acciones. Pero sí me parece muy importante porque yo ya, créanme que, o sea, a mí ya me tocó estar intermediando y gente así que no firmó vesting, entonces lo único que sí deberían medio de firmar es eso y ya. Excelente. Generalmente lo que estuviste viendo fue que más que se firma al momento uno sin vesting, o sea, somos 50 y 50 y ya desde el día uno van por esa modalidad. Sí, 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 es que la mayoría como que no tiene vesting, y esa es una red flag gigante porque al final sí se terminan por pelear y uno de los 2 o 3 o N cantidad de cofundadores, pero si alguno se termina por salir y no tienen un vesting, eso se queda como, acciones muertas. En inglés lo dicen como dead equity. Entonces, porque es alguien que ya no está operando, pero que legalmente está en la tabla accionista. Y puedes tener maneras como de sobrellevar eso y todo lo demás, pero finalmente estás gastando dinero en algo que no deberías de gastar y además, si tú vas con un inversionista de capital de riesgo, créeme que literalmente es como tener aquí en la frente, no me inviertas. O sea, literalmente, si alguien que no está operando la compañía tiene 10% o 20%, te van a decir, muchas gracias, no te puedo invertir. No hace ningún sentido que no está en la compañía, tenga tal cantidad de acciones. Entonces, es de ahí la importancia del tema del vesting. Excelente. Bueno, para aquellos que están ahí incursionando en mundo vesting, me parece interesante ahí como hacer ese doble clic y que se asesoren eventualmente porque puede ser un dolor de cabeza a futuro. Me interesa, hablaste ya en varias preguntas y de vuelta que estamos teniendo de Camaral. Me interesa mucho tu proyecto actual. Tuvimos una call hace unos días en donde se metió uno de tus avatars en nuestra call, algo yo ya sé, pero y sé que hoy en día se está hablando mucho de AI y me gusta como, bueno, hablar de AI, pero con casos concretos. Entonces, ¿qué problema viene hoy a resolver Camaral? Claro, a ver, el sueño que queremos resolver es más como multiplicar la eficiencia que puede tener toda la persona y en algunos casos sonará controversial, pero sí reemplazar un poco trabajos que desde mi perspectiva, a pesar de que comprendo que pueden ser necesarios, son miniles, que no tienen tanto sentido. Entonces, con cámara lo que hacemos es tal cual creamos un avatar digital. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo un Alan, como Rolo veo, yo tengo un Alan digital que tiene mi cara, tiene mi voz, le pongo cierta base de conocimiento y él puede entrar a diferentes reuniones a contestar preguntas. De hecho, si van a camaral.ai, ahí me tienen trabajando 24/7. Hay un botoncito que dice, ¿tienes alguna pregunta? Y ahí estoy yo. Y mi versión avatar les puede responder cualquier pregunta. Eso es lo que hacemos hoy en día y ya tenemos 12 clientes en un mes, tenemos 12 clientes. ¿Para qué lo están utilizando? Más para customer support. Por ejemplo, uno de nuestros inversores es Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi, y en su caso, a él lo clonamos, le clonamos la cara, la voz y lo está utilizando para dar mentorías, porque pues algo que termina por pasar es que por más que él quiera ayudar a un montón de gente y dar un montón de mentorías, pues únicamente tiene 24 horas en el día, tiene 2 niños que están muy pequeños, ¿sabes? Tiene su vida personal y todo lo demás, entonces humanamente no es posible que Andrés le pueda dar mentoría a todas estas personas, pero lo que sí tiene es que a través de todo ese tiempo tiene un montón de charlas en YouTube, escritos privados y todo lo demás. Entonces, toda esa data privada que no la vas a encontrar en internet, se le carga al avatar y es como tener una copia de Andrés que te puede dar feedback. Obviamente, pues el Andrés de verdad le puede poner un poquito más de procesamiento mental y todo lo demás a lo que te va a dar, pero el hecho de que tú le puedas cargar información que no está abierta y que únicamente Andrés sabe que él tiene al cerebro del avatar, pues es algo que ya tiene valor porque pues en base a eso, por ejemplo, en este programa que ellos están haciendo que se llama 30X, pues les da ya, te da una base de feedback o de mentoría y ya después Andrés pues puede entrar a resolverte dudas puntuales. Entonces eso es un poco, pero pues ahora en lo que nos estamos moviendo es tratar de hacer cosas un poquito más complejas, que el avatar pueda compartir pantalla, hacer presentaciones, hacer product demos, porque algo que termina por pasar un montón es que yo voy a una página web, quiero en este momento comprar el producto, pero tengo unas dudas, pero me tengo que esperar hasta que vea la agenda de la persona que me vende, meterme a la reunión. Son 15, 20 minutos de las mismas preguntas. Entonces, si el avatar mismo te puede suplantar en tareas que le dan una mejor experiencia a tu cliente y tú también te liberas de tiempo, tú como emprendedor o product manager o el rol que tengas, pues ambas partes salen ganando. Entonces, un poco de eso, pues por ahí nos estamos encontrando con otros casos de uso donde ya nos utilizaban en eventos presenciales. Hace poco el sindicato más grande de educación en Costa Rica nos utilizó para revivir a un muerto. Una se llama Emma Gamboa, en donde esta chica fue una figura muy importante, está en los billetes de Costa Rica de educación. Entonces digamos que la trajimos a vida
y ella interactuaba con las personas. La pusieron en una sala con un proyector y Emma Gamboa respondía preguntas educativas sobre el sindicato, la importancia de la educación y todo lo demás. Entonces, usas un poquito como que notarás, tenemos la parte de Customer Support y esto, pero un poco también vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo. Wow, qué interesante los distintos tipos de casos de uso. O sea, hablaste de 3 casos de uso completamente diferentes, de sindicato, Andrés, o sea, desde mentorías, o sea, mentorías hasta, bueno, lo de revivir esta persona que comentabas, que wow, eso nunca lo hubiera, no, o sea, no hubiera venido, no vino a mi mente. Y pienso también eventualmente, por ejemplo, llevándolo un poco a lo que hacemos acá en Web Started, que tiene que ver con conectar startups con talento, básicamente, startups de Latinoamérica, de Estados Unidos, con talento tech, de marketing y de sales en Latinoamérica. El tema de las entrevistas, que muchas veces, y yo ya lo estoy viendo un poco, el hecho de automatizar ciertas partes del proceso, que de repente los candidatos no estén full 100% con personas en entrevistas y empiecen o a grabar videos o de repente a tener chats con, bueno, con chatbots y demás. También, ¿por qué no tener una primera entrevista, un primer screening con un avatar que de repente sea un win-win de los dos lados? Me pongo del lado de las agencias de reclutamiento, de las startups que de repente le llegan muchísimas aplicaciones y no las puede procesar y no tiene el tiempo suficiente como para poder entrevistar a todas esas personas cara a cara. Eventualmente tener esta posibilidad de un avatar que uno genuinamente, y interesante la parte también de cómo nutre ese knowledge, de repente todo ese conocimiento, bueno, con documentación, nada, bueno, videos, entrevistas, escritos y demás, darle un contexto, darle un framework, me parece súper interesante y bueno, de repente poder agilizar ciertas partes tediosas que a veces u operativas o sin sentido en muchas otras ocasiones, o genuinamente por falta de tiempo, poder optimizar esa parte, no sé, desde un proceso de recruiting hasta una venta, hasta una mentoría. Realmente muy interesante. Oye, y yo tengo la curiosidad, pues, con todos ustedes que mueven talento y todo lo demás. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva de temas de inteligencia artificial? O sea, ¿tú crees que, porque un poco, y pues aquí realmente no le había preguntado a esta raro, pero pues un poco a nosotros hemos sido un poco polémicos a veces en LinkedIn porque alguna gente como de, no, la inteligencia artificial va a desaparecer trabajo, entonces como que cómo todo eso es posible, etcétera. Pero realmente no sé ustedes desde el lado de que están conectando talento y todo lo demás. ¿Has visto alguna diferencia? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto de ya reemplazando talento? ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo, o sea, no tengo una postura 100% firme, pero sí te puedo comentar cosas que yo veo de mercado y sobre todo quizás más marcado en el último año, año y medio. Yo, o sea, sí efectivamente siento que hay roles que van a quedar obsoletos, pero no solamente en tecnología, creo que quizás tecnología va a ser uno de los más, entre comillas, afectados, en el buen sentido, en el buen y el mal sentido, como un sentido neutral, diría, ¿no? Siento que sí, va a haber roles que van a ser obsoletos. Siento que también va a haber muchos roles que se van a reinventar y creo que eso nos va a atravesar a todos de tareas quizás operativas que hoy en día las podemos resolver con AI. Siento que también, o creo también, y lo veo, porque lo veo en startups eventualmente que nos abren búsquedas nuevas de roles que quizás antes no existían, que, no sé, de repente un AI Software Engineer, un AI Product Manager, Solution Engineer, bueno, hay varios como roles que se están reinventando. Entonces yo ahí tengo una mirada como relativamente optimista, o sea, no diría que optimista, porque siento que sí es verdad que hay roles que van a quedar obsoletos, pero para mí hay muchos roles que se van a inventar y se van a reinventar. La clave, y quizás a veces nos preguntan los candidatos de, bueno, ¿qué consejo me darías frente a un mercado laboral tan competitivo? Es, bueno, ver un poco, observar qué están pidiendo las empresas hoy. O sea, hoy en día tenemos la suerte, a diferencia de hace 15, 20 años, que estamos a un clic de distancia de ingresar a LinkedIn, por ejemplo, que es una de las principales fuentes de trabajo, y ver, bueno, a ver, ¿qué están pidiendo las startups? Y podemos ir hasta startups de Estados Unidos, quizás estamos en Latinoamérica, bueno, a ver, voy a una startup de San Francisco. ¿Qué roles están viniendo? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar a esos roles? ¿Cuál es el gap que hoy tengo? Herramientas de automatización, puede ser, no sé, idioma, no sé, puede haber un montón de cosas, pero entender un poco, a ver, bueno, ¿cómo puedo llegar yo a esos roles? Porque esos roles son incipientes, no hay roles seniors hoy de AI. Cuando a veces vienen startups y nos piden, bueno, necesitamos un AI engineer que esté hace 5 años trabajando con N8N, digo, pero N8N no está, o sea, no entiendo, Claro. como hay, es súper cercano, o sea, estamos hace menos de 2 años quizás con esas tools. Entonces, eventualmente
tengo un poco esa postura. Creo que muchas, y también veo del lado de las startups que no tienen todavía bien en claro qué quieren. Nos pasa mucho que nos abren una vacante, después la cambian, la vuelven a abrir, vuelven a pedir esta herramienta, piden menos años. O sea, también veo cierto, eh, como, no sé si inseguridad o desconcierto de, bueno, ¿qué puedo pedirle al mercado? Recalculo, porque quizás estoy pidiendo mucho y ese perfil no existe. Entonces yo siento que todavía, y para mí lo que queda de este año y el año que viene va a seguir siendo un poco ahí de acomodarse y quizás haya una visión como un poco más sólida de cómo está el mercado en el 2027. No sé cómo ves este punto que desde tu lado como emprendedor y de tu lado también, no sé, con colegas, amigos que se postulan a startups, ¿cómo lo ves de ese lado? Claro, me parece bien interesante este último que mencionas, como que una empresa te pide algo y luego te dice como de: "Ah, no, es que ya quiero otra cosa", y todo lo demás. Fíjate Sí. que justo a esta otra compañía que se llama Bunny Lab, que es la que estamos haciendo con Alex y Tania, esto de hecho, comenzó a explotar porque hay un montón de compañías que están creciendo. Está Mercor, que creció de 0 a $500 millones en 3 años. Está Search AI, que creció de 0 a $1 billón en 5 años. Pero estas compañías básicamente lo que están haciendo es encontrando talento para ayudar a que los modelos de inteligencia artificial sigan empujando. Entonces, hoy en día ocupan a muchos PhD, Master's Degree y todo lo demás. Y algo que me parece bien curioso es que cuando yo veía esta explosión de compañías que sigue creciendo y va a seguir creciendo, yo dije, pues bueno, a lo mejor el futuro del trabajo va a terminar por ser que la gente toda queda reemplazada y nada más ayudamos a que los modelos de inteligencia artificial se hagan más inteligentes. Pero también me he dado cuenta, y aquí todavía no estoy muy seguro, lo diré al tiempo, que yo, por ejemplo, cuando he hablado tanto con compañías de Estados Unidos, pero en Latinoamérica, sí termina por pasar que creo que estos son casos de uso en los cuales sí está habiendo un reemplazo fuerte para algunas tareas, para los AI Labs y todo lo demás que están jugando como en realmente tratar de empujar el límite de los que es posible o no. Pero por otra parte, yo, por ejemplo, he hablado con gente que está trabajando con Coca-Cola en Latinoamérica y me dicen, güey, es que aquí apenas sabemos que es ChatGPT. O sea, es que apenas era, es que como que, ajá, como que apenas estamos entrando en esto y todo lo demás, porque yo con esta compañía, pues lo que quería ver era si podíamos entrar ayudarles, pensaba que tenían sus propios modelos, entonces dije: "No, seguro Coca-Cola les podemos ayudar", y todo lo demás. Entonces, por otra parte, también me estoy dando cuenta de esto de, creo que mucha gente, como hay un montón de ruido, como que mucha gente ni siquiera sabe como qué sigue o qué no sigue, y la cosa está muy cambiante. Y es por eso que, pues, muchas compañías como que se sienten inseguras, como sé que la inteligencia artificial es importante, pero es que no sé ni cómo utilizarla, y entonces el CEO dice: "No, tenemos que ser AI native", y es como, ¿y qué significa ser AI native? Dicen N8N, es que todos utilicen ChatGPT. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, yo sí creo que en el mediano y largo plazo sí va a haber un cambio en 5 o 10 años, pues, por lo que termino por ver y lo que están haciendo estos AI Labs, pues, a mí me parece fascinante que hoy en día la demanda que tienen tengan a las mentes más brillantes ayudándolas a entrenar el modelo, pero por otro lado, pues, también ahí tengo la duda qué tan pajazo mental es, porque al final termino por ver que compañías gigantes siguen ocupando humanos y siguen ocupando los mismos roles. Creo que lo único que está pasando es eso de que hay tanto ruido que algunas compañías dicen: "Seguro ocupa al que ocupe N8N", ¿por qué? No sé, pero ese yo leí ahí en que N8N es súper, súper grande. Entonces, creo que en un mínimo, en un mediano y corto plazo, sí no va a haber ningún reemplazo de trabajos, no por una causa real, quizás más por inseguridades de la compañía, pero no realmente por un fundamento real. Totalmente. Sí, sí, comparto que también nosotros esto de que a veces estamos como en una burbuja, en donde pensamos que lo que sucede en las startups cercanas, en nuestro nicho de mundo emprendedor, startups, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y demás, le pega o le sucede lo mismo a las multinacionales. Y no, o sea, siento que totalmente, que es algo que de repente estas conversaciones se van a tener en 10 años en un Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Así que sí, comparto. Y también hay algo que permanentemente se me viene a la mente cuando hablamos de AI y tiene que ver, o lo que yo noto desde colegas de recursos humanos hasta emprendedores, hasta founders, bueno, y demás, es esto, el FOMO que a veces genera, el fear of missing out, que es, bueno, no importa, veo N8N, lo tengo que implementar, no importa, pero porque veo que la competencia lo está haciendo, veo que lo están pidiendo y, digo, y no estoy como pensando y terminando de entender si es algo que genuinamente esa herramienta de automatización me va a servir para mi startup. Entonces, lo mismo aplicado a un montón de cuestiones relacionadas con AI. Entonces, ¿lo termino implementando o quiero que seamos AI first? ¿Pero qué es AI first? Es simplemente porque lo quiero poner en un logo, lo quiero poner en mi sitio web
y se lo quiero comunicar a los empleados de mi compañía o porque genuinamente hay algo detrás de eso. Entonces, a priori es bueno no dejar pasar la ola, me parece que hay grandes oportunidades. Está bueno ver qué hace la competencia, qué hacen otras startups. En nuestro caso, no sé, somos una HR Tech, tenemos nuestro producto, prestamos servicios de recruiting. Digo, no me parece ver qué está haciendo, no sé, Talently, que puede ser una competencia directa nuestra. Digo, está bien, están utilizando AI, ¿bajo qué modelos? ¿Cómo es la cultura de Talently? Que porque también lo vemos, yo lo veo mucho desde el lado de cultura, que damos varios workshops con Javi en distintos lugares que hablamos del AI mindset. Bueno, ¿qué sería el AI mindset? ¿Cómo es pensar en AI? ¿Cómo hago que los colaboradores, que los empleados piensen de esa manera? ¿O qué implica? Hago una hackathon para entender a ver qué soluciones se les ocurren. A nosotros nos hacemos un AI Get Better and Better, que es un momento una vez por semana en donde cada uno puede traer alguna iniciativa puntual en la cual has utilizado AI y haya tenido un impacto en alguna tarea. Digo, no sé, hay tantas cosas por hacer, pero creo que como uno de los primeros aprendizajes que voy teniendo dentro de la empresa y trabajando con otras empresas, con otras startups, es, bueno, hacerse esas preguntas de, bueno, genuinamente, ¿cómo lo puedo implementar? ¿Hace sentido? Y no ponerlo simplemente en un sitio web o en LinkedIn. Sí, Sí, pero esa es una ventaja, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero me parece cool eso que dices como de que los impulsa, por lo que entendí, como los chicos que hacen hackatones y todo lo demás. Creo que nada más, uno es desde el punto de vista de la compañía, totalmente de acuerdo es importante tener en cuenta obviamente el AI, sí, pero si no hace sentido, no necesariamente le ocupas meter AI, porque mucho lo que termina por pasar es que lo ven como una caja negra, como de, oye, por favor, haz que la compañía crezca a $1 millón y como que la AI mágicamente suelta algo ya. Entonces, eso es por una parte, pero por el lado del candidato, de hecho, estoy hasta más optimista porque algo que yo estoy viendo un montón y que me está pasando, o sea, a mí me están invitando a dar charlas con ejecutivos, ya lo di en la Universidad Javeriana en Colombia y ahora voy a estar en el ITAM, que es de las universidades como más fancies de México, y yo me metí a ver los perfiles y era gente en el Banco de México, en KPMG, es una como consultora gigante y ese tipo de compañías, sí. loco, o sea, no es como que yo sea el más experto, yo no tengo ni el master's degree, ni el PhD, ni todo lo demás, pero creo que esa es una ventaja desde el punto de vista del candidato, que hoy en día las compañías están buscando justamente, sí, personas que sean AI native, pero que realmente te brinden valor. Y si tú puedes hacer eso y tienes la ventaja de que muchos están bien perdidos, créeme que se te van a abrir las puertas y yo lo veo con un montón de amigos. O sea, yo tengo amigos que están en sus 22, 20, 20 y tantos y están haciendo emprendimientos que están generando un montón de dinero simplemente porque el mercado de demanda de si con algo de AI me generas valor o te jalo como empleado o te pago lo que sea por una capacitación, porque me ayudas con X, Y, Z. Y de hecho, hasta YC mismo es una de las cosas, si tú ves la tendencia en los cambios de Y Combinator, que es la mejor acelerada del mundo, ahí han salido empresas como Airbnb, Uber, Rappi, bueno, Uber no, Airbnb, Strike, Rappi y diferentes compañías. Ellos, de hecho, justamente han estado invirtiendo en fundadores más jóvenes, cada vez más, creo que el promedio de edad es 19 o 20 años en los últimos batches de YC. Y básicamente lo que ellos dicen es, este es el momento indicado para la gente joven porque hay una ventaja competitiva en el sentido de el mercado demanda inteligencia artificial y mucha gente, pues quizás un poco más grande, que está en sus 50, 60, como que les termina por asustar un poquito. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que si con esto crean algo valioso, o sea, hay demanda de esos perfiles. Entonces, creo que esa es una parte muy buena desde el punto de vista de talento recién egresado, chicos jóvenes o cualquier persona que se quiera como reinventar en esta época. Qué bueno, qué bueno. Eh, Súper, me parece interesante esto de los jóvenes emprendiendo, justo un poco lo que no llegamos a hablarlo ahora, pero lo que hacían en Maker Fellowship, que tenía que ver, que fue lo que a mí me llamó la atención en su momento de, wow, un lugar en donde hablemos de emprender siendo joven, porque muchas veces salgo de la universidad o me egreso de, como decimos acá en la Argentina, del secundario, y a uno lo preparan para ir a trabajar en una empresa y muy poco para emprender. Y en línea con esto, hablas que de repente un YC, bueno, aceleradoras, incubadoras, sobre todo pensando en Estados Unidos, de repente están viendo el talento joven. Me parece que es súper alentador en donde cuando se termina de recibir a sus 22, 23 años de la universidad, o mismo previo cuando está dando sus primeros pasos en la universidad, tener esta posibilidad de que, che, existe una posibilidad también de salir a emprender. No hace falta, como hace muchísimos años, tener que estar pasando años y años y años en distintas empresas para luego quizás a los 40 o a los 50, ya con todo ese background, bueno, me pongo a emprender. Digo, creo que el paradigma un poco también cambió, ¿no? De ese lado.
Sí, sí, sí. O sea, uno, pues por el lado sí ha cambiado, que hay cada vez gente más joven emprendida. Pues yo hoy en día con 29, créeme que yo me siento, o sea, yo digo, ya mi vida ya hasta aquí llegué y todo lo demás. Sé que no, no, pateo todo y todo lo demás. Pero sí, yo en San Francisco, pues por ejemplo, voy, allá ves a gente súper joven. Pero sí quiero nada más algo bien importante porque se me olvida, en mi opinión, tiene un sesgo bien grande que es, pues, a mí me encanta lo de emprendimiento joven. Pues yo tengo desde, inicié 24, casi 25, con todo eso de emprender, cuando entré a Plátanos y lo de las startups y todo lo demás. Entonces, a mí a veces también nada más lo que se me termina por olvidar, porque creo que sí puede quedar un sesgo de, es que esto es como, ¿sabes? Como que la narrativa es joven, 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 joven. No, no, no. O sea, también el que ya está en una etapa más posterior de su vida, de hecho, creo que tiene una ventaja competitiva más grande, y esto es porque se me viene a la mente un amigo que se llama Luis, que él está en Makers y ya ahorita él trabaja en un banco, creo que es Interbank de Perú. No sé si lo estoy confundiendo, pero es un banco, un corporativo grande. Y él me pareció bien curioso lo que nos estaba comentando, que dijo, oigan, yo saqué de trabajar a mis papás. O sea, ellos estaban así de ejecutivos y yo ya los saqué de trabajar porque me puse a hacer una compañía, una comunidad que se llama Prisma, en donde es una comunidad de product managers, y yo los enseñé a utilizar ChatGPT, y entonces ahorita a sus 50 y tantos se reinventaron, ya saben utilizar eso y me están ayudando a crear la compañía y ya les estoy pagando más de lo que ganaban en trabajando en el corporativo. Entonces, con todo esto también a lo que quiero decir es, sí se ha hablado mucho del talento joven y todo lo demás, pero pues en realidad la oportunidad está abierta para todos, y de hecho creo que quien ya tenga más experiencia, alguien que ya tuvo una carrera, está en sus 40, 50, 60, de edad que quieran, creo que termina por tener una ventaja porque ya estás mezclando el know-how, si vienes por ejemplo de la parte corporativa, con todo esto que sigue estando muy nuevo y realmente cualquiera se puede reinventar. Pero, habiendo dicho eso, sí hay un espectro, un cambio en el mercado de hay founders más jóvenes que se están abriendo oportunidades, pero la oportunidad en realidad está para cualquier persona que sepa cómo moverle a esas herramientas. Qué alentador, es muy alentador lo que estás diciendo y creo que está buenísimo el hecho de poder pensar en distintas generaciones, etapas de la vida, alguien que está en sus 18, alguien que está en sus 30, que falta toda una vida todavía, tenés 29, digo, eventualmente te queda un montón de tiempo por delante, y alguien que está en sus 50 o 50 y pico, 60, que uno diría, bueno, una persona que ya está en esa edad podría, y de vuelta, es un sesgo, porque yo conozco gente de más 70 que sigue emprendiendo y que está trabajando y demás, o sea, que en eso también es como un sesgo grande que uno tiene, bueno, si ya está uno en sus más 50 o pisando los 60, ya debería estar como redondeando en el sentido de que quería estar más tranquilo, quizás no quiere desafíos, y no, por lejos digo, cuando uno escucha estos casos es muy gratificante, y creo que invita, me parece que inspira a muchos a decir, bueno, se puede eventualmente. Así que voy a estar después investigando sobre tu amigo, me parece muy interesante la historia, y eventualmente a quienes nos escuchan es esto, no hay edad eventualmente para reinventarse, para emprender, para empezar algo nuevo, algo distinto, algo que nos saque, que creo, de la zona de confort. Y bueno, nada, me motiva mucho. Ya estamos justo medio llegando ahí al límite, pero nada, en cuanto al tiempo, me pareció muy interesante todo lo que fuiste comentando. Me inspira a seguir, nada, aprendiendo más de este mundo emprendedor en México, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en distintos lados del mundo. Creo que hay historias como muy interesantes. Por último, quizás como pensando en que muchas de las personas que nos escuchan están dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor. Quizás la última pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy quiere emprender, visto de toda tu experiencia, momento AI, cómo está hoy el mercado? Si tuvieras que dar, yo sé que puede ser muy difícil decir, bueno, un solo consejo es difícil porque podría hablar horas, y te conozco y sé que seguramente tenés mucho para decir, pero si es tengo la oportunidad de decirle algo a alguien que me está preguntando, quiero emprender en tecnología, ¿qué le dirías? Rodéate de 5 ideas, de 5 pensamientos que te impulsen a estarte empujando. O sea, uno habla de personas, pero pues detrás de las personas hay pensamientos, maneras de pensar, y no siempre es muy fácil como que hacerlo como de una manera, quizás porque luego termina por pasar que alguien dice, no, pero es que yo no conozco a esta gente, yo no conozco a Alexander Torrenegra o Andrés Bilbao, yo no puedo ir a San Francisco, no tengo la visa, es muy caro y todo lo demás. Entonces, yo de hecho lo que hacía un montón es escuchar un montón de podcasts, o sea, tratarme de rodear de esos mentores virtuales que hoy en día uno puede tener gracias a la cantidad de contenido que hay allá afuera.
Y en lo posible, unirte a comunidades. O sea, nuevamente, y lo repito, y con todo el amor y gusto, pues hacerle promoción a este tipo de cosas que me parecen fenomenales, como Webstar Academy, Makers Fellowship, Star Fellowship, todas estas iniciativas, porque lo que hacen es juntarte con otras personas que te dan como ese permiso sin querer de, ok, pues güey, ya entendí que a lo mejor yo estoy en un lugar de la nada, pero mira que acá hay otra gente que también está como que un poquito igual de loca que yo. Genial, o sea, no soy el único y como que juntos se terminan por inspirar. Y en lo posible, pues si alguien tiene la posibilidad económica, vayan a San Francisco. O sea, si te lo resumiera, te diría vayan a San Francisco, pero pues si no, lo pueden hacer en comunidades y todo lo demás. Pero creo que lo cool de San Francisco es, no es que sea lugar mágico y que la gente tenga dos cabezas ni nada, pero sí que uno cuando vas y te subes al Waymo que se maneja solo, que es el carro que se maneja solo, o vas a una cafetería que es un brazo robot, o ves un robot en la calle, como que dices, cool, o sea, este es el futuro, o sea, esto yo también lo puedo hacer porque estoy viendo que está en mi día a día, y creo que ese tipo de cosas, pues, te inspiran a decir como, es algo que yo puedo hacer, o sea, porque lo estoy viendo así, creo que ayuda un montón. Pero, ese sería mi consejo, rodéense de ideas diferentes en comunidades virtuales o de manera presencial. Excelente, gracias. Sin duda, sí, y hoy en día, de vuelta, está esa posibilidad que no hace falta viajar, por más que San Francisco seguro que sí, o comunidades, podcast, todo eso no hace falta ir físicamente, estar físicamente a un lado, digo, uno se puede unir a una comunidad en México, en Perú, en San Francisco mismo, estando desde tu casa, simplemente conexión a internet, una computadora, un celular, y nada, y las ganas de querer y conectar. Adhiero 100% a los últimos 2 puntos. Los podcasts creo que sin duda es contenido, así antes como eran full los libros, hoy en día creo que los podcasts, sobre todo a mí me pasa que en los tiempos muertos los aprovecho mucho, cuando quiero caminar, cuando estoy manejando y demás, y digo, es conocimiento recontra interesante. Yo escucho mucho, ya hace varios años, a Enzo Cavalier de Startupeable, me interesa mucho como su mirada, las personas a las que trae y demás, o mismo el podcast de YC también, si uno quiere escuchar en inglés o en otros idiomas, creo que hay podcasts muy interesantes dando vueltas. Y las comunidades también. Las comunidades creo que ahí conectan para cambiar de trabajo, para buscar un co-founder, para inspirarte, para pimponear una idea. Digo, como que es un sinfín lo que uno puede aprender en las comunidades, que muchas, la mayoría son gratuitas y de fácil acceso. Así que nada, gracias de vuelta. Encantada de esta conversación. Ojalá nos volvamos a cruzar. Y bueno, nada, muchos éxitos con Camaral y con todo lo que te propongas. Ro, pues gracias a ustedes, a ti y a Javier, por todo el apoyo en este tiempo y para mí siempre será un gusto. Gracias por la invitación. Un placer y bueno, a todos los que nos están escuchando, síganos. Estamos aquí de vuelta, o sea, en Startup Session, siguiendo con estos hermosos episodios, trayendo emprendedores. Así que nada, encantados de volver a verlos y que tengan un hermoso día. Nos vemos.